sea el Señor ayudándome en este tiempo, abriendo sus oídos espirituales y ayudándome para que con pasión y con denuedo pueda ser expuesta de manera bíblica su palabra. Antes que nada, quiero que podamos tomarnos un tiempo para poder orar e iniciar lo que va del texto. Ahí pueden, los que puedan ponerse de pie. Vamos a orar al Señor y luego damos inicio a la predicación. Padre bendito, venimos ante ti, Señor, en arrepentimiento y fe, rogándote, Señor, porque obres el día de hoy en cada uno de mis hermanos, así como has obrado en mí, Señor. Hemos cantado tu palabra, oramos tu palabra, Señor, y hoy, en este momento, nos permitimos exponer tu palabra. Prepáranos, Señor, prepara nuestros oídos espirituales, Señor, y que con un corazón agradecido recibamos tu palabra como delante de Dios y de parte de Dios. No permita, Señor, que nuestro corazón sea endurecido. Ayúdanos en este tiempo. Padre, si algo reconocemos es que mis hermanos, tanto como yo, necesitamos todos los días de un arrepentimiento. Y después de arrepentirnos, Señor, de ese arrepentimiento. Porque frecuentemente no es ni completo ni sincero, y muchas veces ni es real. De manera que damos arrepentimiento después de habernos arrepentido, y todos los días que yo pueda decirte, Señor, hoy enséñame tu camino, hoy después de leerlo, me ayudes a caminar en tu verdad, meditar en tu verdad, y que cada mañana, obrando en mi corazón, conformándonos a imagen y a la sustancia de tu Hijo Jesucristo, seamos llamados a tu reino, por aquel Jesucristo que reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pueden tomar asiento. Hemos venido escuchando a lo largo de estas semanas, el pastor Roberto está exponiendo el Salmo 19 y sus atributos. Vamos a continuar en realidad con estos atributos. Por ello les voy a pedir que por favor me acompañen al Salmo 19 y vamos a dar lectura desde el versículo 1 para poder entender un poco el contexto. Y mientras van buscando, voy a hacerle mención y consultarle de una forma retórica acerca de las Escrituras. Queridos hermanos, imagínense usted vivir en una era donde no se le permite leer la palabra de Dios. Las únicas copias de las Escrituras se encuentran en un idioma que usted no entiende. Podría ser, por ejemplo, el latín, hebreo e incluso el griego. Imagínese que el predicador al cual usted escucha lo exprese de una manera que usted no entienda. No podría usted oír, mucho menos discernir o entender lo que Dios habla a través de su palabra, a través de este tesoro maravilloso y preciado que Él nos dio. Imagínese como aquel niño que revolotea o está sentado en una silla en la parte trasera por lo general de la congregación, esperando a que el sermón finalice. Queridos hermanos, no sé si es su situación, pero muchas veces hemos caído en aquello. Déjeme mencionarle de un reformador llamado William Tyndale en 1494 a 1536. A menudo fue difamado y estuvo en peligro por sus esfuerzos para traducir la Biblia en el idioma común de la gente, un idioma del cual pueda ser entendido y pueda ser escuchado por el pueblo. En una ocasión, cuando éste discutía con un erudito, él respondió: si Dios persevera mi vida muchos años, voy a hacer que un muchacho que impulsa un arado sepa más de las Escrituras que usted. Claro, esta respuesta fue muy fuerte, lo que le costó la vida.
Eso es la confianza de la doctrina que impulsa la claridad de las Escrituras. William Tyndale murió estrangulado y su cadáver fue quemado en la plaza de la ciudad. Indignamente o dignamente en la estaca clamó sus últimas palabras, diciendo y llorando para que el gobernador de aquel lugar pueda ser convertido a Cristo y que en su misericordia puedan haberse propagado las Escrituras. Es William Tyndale, Martín Lutero, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, entre otros, siervos y esclavos de Cristo, quien dejaron un legado, trabajaron en pos para que las Escrituras, las Biblias que ustedes tienen a mano, o en sus celulares, o en sus casas, puedan llegar de manera que, haciendo una referencia o divagando incluso, ellos puedan decir: hice un buen trabajo para que mis hermanos que ahora viven en este siglo puedan aprovechar con tal denuedo que cada mañana, como dice el Salmo 1, meditando de día y de noche, puedan acudir a estas palabras, a este verbo encarnado que es Cristo. Con esta breve introducción, queridos hermanos, vamos a adentrarnos a lo que es el Salmo 19 en sus primeros versículos. Por favor, les voy a pedir que leamos y me acompañen en la lectura. Dice su palabra en el Salmo 19, las obras y la palabra de Dios. Bueno, esta es una traducción, esto ya viene traducido. Al músico principal de David, dice su palabra, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. 2, un día emite palabra a otro día y una noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este es como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr en su camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda en su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado. Entonces, hermanos, para poder adentrarnos a este bosquejo, es necesario que podamos entender este contexto. David, al hacer este cambio glorioso y majestuoso, o en mis palabras, un cambio abrupto, diría yo, alabando al mismo Dios revelado, no solo en su creación, como ven del versículo 1 al versículo 6, sino que se da a conocer en su palabra, de manera que podemos decir la creación nos da una pauta, todo lo que podemos ver, palpar en nuestros ojos y en nuestros sentidos, es una vaga idea de lo que es Dios. Mas Dios se ha revelado en su palabra. Dios inspiró su palabra. Dios inspiró a hombres falibles, tal como tú y como yo, para que fuesen expositores, heraldos de su palabra, revelándose a sí mismo, a su criatura, y a través de esto que es sublime, que es para nosotros. Nos dice el Salmo, la ley de Jehová es perfecta. Y quiero hacer una pausa y preguntarles, queridos hermanos, ¿la ley de Jehová es perfecta para tu vida? La ley de Jehová, o en todo caso, la palabra de Jehová que ha sido inspirada y que te ha sido dada por obra y gracia del Señor, ¿es perfecta para tu vida?
es un tesoro maravilloso o el más valioso el cual tú puedes encontrar en las Escrituras? O como decía algún amigo, hay más polvo en tu Biblia que en cualquier otro lugar que podamos encontrar. Queridos hermanos, en mi desarrollo para poder continuar con la exposición del texto, quiero que podamos entender qué quiere decir por perfecto o qué quiere decir por ley de Jehová. Entendiendo de que la palabra perfecta, que tiene todas las cualidades requeridas o deseables, o en sinónimos como cabal, completo o cumplido, solo puede ser modificado algo que no es perfecto. Por ello afirmamos, y las Escrituras afirman, que no se puede añadir ni una coma ni una tilde, de manera que ahora ya no necesitamos sueños, visiones, teofanías, cristofanías para poder creer en la palabra de Dios, pues ya fueron inspiradas y ya las tenemos aquí como un tesoro preciado, el cual debemos acudir de día y de noche, como dice el salmista en el Salmo 1. Es importante que no podemos limitar también la palabra ley a las leyes del Antiguo Testamento o a los 5 primeros libros de Moisés, que viene a ser la Torá, sino más bien la Escritura es referida en toda la revelación de Dios, como vemos en otros pasajes acerca de las Escrituras. David dice en el Salmo 138, quiero inclinarme a tu santo templo y alabar tu nombre, tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. La palabra del Señor está por sobre todas las cosas, queridos hermanos. Está por sobre los gobernantes, por sobre toda cuestión social e incluso por la cultura. Nosotros conocemos de muchos libros y estoy seguro de que algo que la Iglesia Bíblica Sola Escritura ha inculcado en muchos de nuestros hermanos es un poco de lectura. Aparte de la teología que nosotros predicamos y que pregonamos, hemos leído también en nuestra niñez y en nuestra adolescencia libros de física, química, poesía, pero ninguno de ellos puede alimentar nuestra alma. El único que nos llena es la palabra del Señor. Y una diferencia que hay entre cualquiera de estos libros es que nosotros leemos esos libros, pero la Biblia, queridos hermanos, nos lee a nosotros. De manera que a través de las Escrituras nosotros estamos mirando o estamos exponiéndonos a un espejo bíblico, teológico. Y si este espejo no muestra tu pecado, no muestra tus fallas, no te humilla, como veremos en el siguiente punto, tú, al igual que yo, estás batallando con la suficiencia de las Escrituras. Porque hace sabio al sencillo, dice, versículo 7d. La palabra sencillo, queridos hermanos, hace referencia a una puerta abierta y señala a una persona sin discernimiento. ¿Cómo podrían ustedes entender a alguien que no tiene discernimiento? Es una persona crédula, que puede creer hasta lo más mínimo, e incluso esta es una responsabilidad nuestra, de manera que si nosotros seguimos siendo no sabios al acudir a la palabra del Señor, ustedes deben creer todo lo que se les exponga. Si ustedes no acuden a cotejar todo lo que se les predica el día domingo o en cualquier otro lugar, están confinados a creer en todo lo que se les diga. Por ello los hebreos acudían a las Escrituras para ver si lo que Pablo realmente decía era verdad o era bíblico. La Biblia nos puede hacer sabio, competente para afrontar
todo lo inherente a una vida en santidad, tal como lo menciona David en el Salmo 119, 98, 100. Acompáñenme por favor al texto. 119, 98 al 100. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, para que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. La sabiduría no es un poder intelectual superior, mas la palabra de Dios transmite e inspira reverencia hacia Dios. Todo lo que está escondido de los sabios, estudiosos, prudentes o juiciosos, se les es revelado en la palabra del Señor a estos pequeños, a estos humildes de corazón, porque Dios resiste a los orgullosos, soberbios, pero concede la gracia a los humildes. Como dice en Santiago 4:6. Acompáñenme por favor al texto. Santiago 4:6. Dice su palabra en Santiago 4:6. Pero el mayor da gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En una cita de la confesión de fe que ya hemos estado estudiando todo el semestre pasado, podemos encontrar en el versículo de las Escrituras, y que vendría a ser el primer capítulo, en el punto 7, dice lo siguiente en nuestra confesión de fe de 1689. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para la salvación se proponen y exponen claramente en uno u otro lugar de las Escrituras, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, es decir, los sencillos, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas. De manera que al abrir las Escrituras, queridos hermanos, nosotros podemos encontrar textos que nos dan luz de la verdad en ese mismo instante, como por ejemplo el Evangelio. Pero hay otros textos que debemos compararlos o buscarlos y encontrar el tesoro, el cual vamos a encontrar solamente en las Escrituras. Conseguimos, queridos hermanos, que para muchos es más fácil poner atención en cualquier otra cosa de nuestro interés, incluso a nuestra pasión, como en cosas terrenales, en cosas pasajeras, efímeras, como por ejemplo series de televisión, películas, incluso hasta en videojuegos para los jóvenes, cosas materiales que muchas veces conocemos más de las Escrituras. Estos vacíos llenados por ídolos, por cosas sin sentido, o que en búsqueda de salir de la rutina nos deleitamos argumentando de que esto me hace olvidar momentos de tristeza, esto me hace distraerme de tanta teología. Hermanos, esto es un llamado a que te distraigas en las Escrituras, a que te distraigas en esta palabra inspirada, en esta palabra soplada, en esta palabra que Dios inspiró para que tú conozcas todo lo que es relevante a aquel Salvador que dio su vida por ti, por mí y por todo aquel que en Él crea, para que aquel que cree sea salvo. Creemos y consideramos que las Escrituras son suficientes. Las Escrituras contienen todo lo necesario para el conocimiento de la salvación y la vida piadosa. No necesitamos ninguna nueva revelación de los cielos. Creemos y consideramos la autoridad de las Escrituras. La última palabra la tiene la palabra de Dios. En algunas sectas
y ya conocen ustedes, pues venimos de algunos contextos así, como los romanistas, ellos consideran y creen que la última palabra la tiene el Papa. Nosotros no creemos que el pastor o algún diácono o alguna autoridad de la iglesia tenga la última palabra, pues es la palabra de Dios a la cual debemos acudir. Creemos que en la necesidad de la revelación o en la necesidad de las Escrituras, la revelación general, como veíamos en el Salmo o al principio del Salmo, no nos es suficiente. No podemos conocer a Dios salvíficamente mediante la experiencia personal y la razón humana. Necesitamos, queridos hermanos, la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios nos diga cómo vivir, quién es Cristo, qué quiere de nosotros y cómo poder ser salvo. La palabra del Señor es clara, perspicua. El mensaje salvífico de Jesucristo es enseñado claramente en las Escrituras y puede ser comprendido por todo el que tenga oídos para oírlo. De manera que, hermanos, si hoy escucha la palabra del Señor, no endurezca vuestros corazones. ¿Necesitamos algo más, hermanos, que la palabra? Por supuesto que no. Nada más tenemos, todo en la palabra de Dios suficiente, clara, necesaria y perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma, porque es el único libro el cual convierte el alma, porque transforma, porque restaura, porque disipa las tinieblas. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, aquel Dios misericordioso, inmutable, lento para la ira, grande en misericordia, el que muchas veces tiene que humillar nuestro corazón para que corramos y nos refugiemos en Él, dando respuesta como un fragmento del poeta inglés Francis Thompson hace mención, dice: todo te lo quité, no para herirte, sino porque en mis brazos lo buscaras. Todo lo que creíste, perdido entre tus sueños infantiles, lo tengo en mis moradas. Levántate, mi mano te sostiene. Vuelve a mí tu anhelo. En casa de mi Padre hay muchas moradas. De modo que, hermanos, si el Señor no obrase a través del Espíritu Santo en vuestros corazones, estamos cegados, impedidos, pues aún no queremos creer. Y es necesario que acudamos a las Escrituras buscando esa sencillez, esa humildad, el cual el versículo 7d nos va a enseñar. Porque hace sabio al sencillo. La palabra sencillo hace referencia, como les mencionaba, a una persona sin discernimiento. Hermanos, la Biblia y las Escrituras nos dicen de parte de Dios: este es quien soy, esto es lo que pienso, esto es lo que hago, esto es lo que deseo, esto es lo que me agrada, estas son mis promesas, esta es mi naturaleza. La Biblia es el testimonio fiel de quién es Él y qué es lo que quiere de nosotros. ¿Has considerado si al leer la palabra de Dios encarnado en estos textos te ha llenado de sabiduría o quizás te edifica para vivir una vida centrada en el Evangelio de Cristo? ¿Has considerado o aprecias que este libro fue inspirado por aquel Dios al cual estás dispuesto a servir, que quieres servir, y cuánto es que quieres dar por Él? De manera que, hermanos, el hecho de que las Escrituras son suficientes, son inerrantes, son infalibles, son necesarias, debe alegrar nuestro corazón por cada vez que acudamos a ellos. Todo lo que nos ordena la Biblia viene con el peso de la autoridad legítima de Dios. Por tanto, todo lo que la Biblia nos ordena es santo, es justo, es bueno. La palabra de Dios
Es como el GPS que nos impide salirnos de la ruta. Dice el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara a mis pies y lumbrera es a mi camino. Queridos hermanos, cuando decidimos seguir nuestros propios caminos, quedamos perdidos muchas veces. Acude a la brújula, acude a su guía. Vive una vida piadosa en Cristo. Vive una vida en las Escrituras. Pero hermanos, ¿qué resultado nos da vivir, creer, apasionarnos, enseñar en todo esto? Debo hacerles mención, viene un recuerdo que hace un tiempo cuando estábamos en un tiempo donde hicimos un bautizo, se nos dio la ubicación, se dio las instrucciones, se dio la dirección, se dio las fotos del lugar, pero hubieron muchos negligentes que no llegaron a la cita, otros que tomaron sus propios caminos y algunos que, como yo y otros hermanos, nos perdimos. Pero hermanos, debido a que la palabra de Dios nos llena y nos va a llevar por un camino recto, seguro, confiable, nos permitirá caminar en luz. Por tanto, nuestro corazón debe alegrarse, debe fascinarse, porque Dios ha inspirado sus escrituras y ha inspirado a estos hombres de tal manera que nosotros podamos conocerle a través de sus escrituras, a través de su inspiración. Tus testimonios son mi heredad para siempre, porque ellos son el gozo de mi corazón. La palabra de Dios encarnado nos fortalece y nos anima a seguir en esta carrera de la fe. Tal como lo menciona Pablo en la epístola de 1 Corintios 9:24. Acompáñenme, por favor. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren a la verdad, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se obtiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, una corona de olivo, pero nosotros por una corona incorruptible. Estos atletas que preparan su cuerpo, que preparan un estado físico óptimo, en un promedio de casi 5 años para correr 10 minutos y ganar esta corona. ¿Cuánto tiempo tú te estás preparando para correr esta carrera de la fe? Hermanos, hay una contradicción en el decir quiero ser usado por el Señor, quiero ser usado por Dios, quiero ser ese humilde de corazón, quiero que mi corazón se alegre, pero no nos preparamos. Hay una contradicción en tu vida. Y yo espero que en su misericordia el Señor alumbre tus ojos, como lo dice el Salmo en el versículo 8d. La palabra es infalible, inerrante, suficiente, clara, autoritativa de Dios. Vemos la necesidad espiritual por la cual estamos pasando. Las Escrituras nos dan entendimiento y luz de lo que ha permanecido en tinieblas muchas veces en nuestras vidas. Es una necesidad que tenemos de examinarnos, y la mejor forma, queridos hermanos, es a través de las Escrituras.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Hermanos, ¿cómo queremos ser examinados si no acudimos a las Escrituras? Cuando hablamos de algo necesario, de algo sin lo cual, de algo que sin esto no podemos vivir, hablamos de aquello que es lo más necesario, pues es vital. El hombre necesita agua para subsistir. Si hablamos del agua o el aire, lo necesitamos a diario para poder vivir. Son cosas necesarias. Aquellas cosas que no se pueden prescindir, sino que las necesitas tanto tú como yo. Y que sin ellas nada de lo que estemos pasando o podamos vivir puedan ayudarnos a caminar o a seguir respirando. La palabra de Dios, o sin la palabra de Dios, no hay salvación, hermanos. Nadie puede ser salvo mirando la creación. Nadie puede ser salvo de ninguna otra manera. Nadie puede tener fe si la fe no viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. No se puede ser salvo sin la palabra de Dios si no conocemos el Evangelio que nos ha sido inspirado y nos ha sido dada en su palabra. Leamos Efesios 1:18 al 22, por favor. Dice su palabra en Efesios 1:18 al 22. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, cuál es el tesoro, cuál es este amor que Cristo nos dejó, que aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de la fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Queridos hermanos, ¿dónde es que encuentras aquel tesoro que estás buscando? ¿O cuánto has despreciado este tesoro que Dios ha inspirado? Como veíamos al principio, podríamos contar ríos de sangre que han tenido que pasar para que las Escrituras puedan llegar a tus manos. Cuánto amor incomparable que Cristo nos ha dejado al dejarnos las instrucciones de su palabra. Esta es la perla preciada, querido hermano. Este es el gran tesoro que Dios le plació revelarse a través de sus Escrituras a su pueblo, y te ha dado todas las facultades para que tomes, te deleites, te alegres, sanes tu alma en este mar inmensurable expresado en su palabra. Bellas palabras de vida cantamos. ¿Son bellas estas palabras de vida para ti, hermano? ¿O es que solamente estamos entonando y no estamos aplicando? No hay riqueza ni tesoro más grande que Dios haya dejado en el Verbo encarnado en este libro. Un tesoro invaluable, incontable, que el mismo David pregona, deseables mucho más que el oro y mucho más aún que oro afinado. Hermano de Iglesia Bíblica Sola Escritura, esta es tu deuda con aquel que no conoce del Evangelio. Tú y yo estamos en deudas con aquel que no conoce el Evangelio, más aún si son familiares nuestros, más aún si son cercanos. Pues te has guardado aquel valioso tesoro. De modo que es deber nuestro prepararnos, queridos hermanos,
diligentemente para que con denuedo las Escrituras sean expuestas a tiempo y fuera de tiempo. Y si así el Señor lo quiere, seamos usados para la expansión de su reino. Tu hermano que vienes hoy y que has descuidado el estudio diligente de las Escrituras sagradas, tú que buscas tesoros en las cosas terrenales, tú que buscas tesoros en piedras y arcilla, Cristo es el mayor tesoro. Cristo se reveló a través de sus Escrituras para que Él sea dado a conocer únicamente a través de su Evangelio. Es Cristo y su palabra mostrándose que en Él solamente podemos hallar vida eterna. Hermano, mi oración es que no te vayas de este lugar sin que el Señor ponga en ti el querer como el hacer. Tenga sed de la palabra. Deja ya de todo lado lo que te impide conocer más de Dios. Deja ya tus excusas. Huye de todo lo que te está alejando y te está impidiendo de conocer más de aquel Salvador. Tú, amigo que nos visitas, mi oración ferviente que el Señor obre en sus vidas como en algún momento obró en mi vida y lo hizo también con mis hermanos. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo y recibe hoy, no mañana, hoy. Ven a Cristo hoy y la vida eterna te será otorgada en este momento para su gloria. Sea el Señor obrando en nuestros corazones. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nos acercamos nuevamente a ti, Señor, con un corazón humilde, rogándote, Señor, porque tu palabra que ha sido expuesta el día de hoy sea aplicada a nuestros corazones. Padre, no nos dejes vivir inútilmente. Te rogamos, Señor, porque hemos sido negligentes. Te rogamos, Señor, porque hemos descuidado tu palabra. Rogamos, Señor, porque nos ayudes, nos des sabiduría, Padre, a través de ella. Guarda, Señor, a tu iglesia bíblica sobre la Escritura. Guarda, Señor, a nuestros pastores. Guarda, Señor, a nuestros líderes. Llévanos cada vez más a empaparnos y no solamente a leer, Señor. No solamente a meditar, sino, Señor, a poner por obras todo lo que tú nos enseñas. Pero en nuestras fuerzas, Padre eterno, no podemos. Por ello, Señor, clamamos unánimes para que seas tú obrando en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, el cual lo encontramos y lo conocemos a través de tu Escritura, a través de la exposición bíblica de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te rogamos en el santo nombre de Jesucristo, para gloria eterna tuya y para salvación de tu pueblo. Amén. Amén.